Bienvenidos a Crochet Builder. Hoy vamos a trabajar este bonito bolsito que tiene forma cuadrada y tiene una correa larga para llevar muy cómodamente cuando salimos livianas. Les muestro un poco el diseño. Está trabajado con una base con puntos altos en forma ovalada. Luego vamos a trabajar todo un patrón que es muy simple pero muy bonito. El patrón es múltiplo de 8. Entonces vamos a trabajar todo este motivo a lo largo del bolso. Luego vamos a finalizar con el punto cangrejo que lo hace más prolijo la terminación. Vamos a trabajar una correa larga de esta manera que está hecho con cordón rumano en este caso, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de punto para realizar el cordón. En este caso les voy a dejar el link por acá para realizar este cordón rumano. Además les voy a dejar un link también para realizar este tipo de borlas. En este caso agregué un adorno trabajado con 2 borlas y le agregué 3 pomponcitos en el medio. Entonces podemos trabajar también los adornos para colgar en los bolsitos. Vamos a medir un poco la dimensión del bolso. El bolso mide 20 centímetros de ancho y 20 centímetros de alto. Vamos a utilizar como material en este caso lana de grosor medio. En este caso es un color manteca lo que utilicé, pero pueden utilizar también algodón rústico o cualquier hilo que tengan en casa. Vamos a utilizar para trabajar esta lana un ganchillo 4 milímetros de grosor, 4 milímetros. Luego vamos a utilizar también marcador de punto, aguja de lana y tijera. Vamos a empezar el trabajo. Vamos a iniciar el trabajo con un nudo de inicio de esta manera y vamos a trabajar 29 puntos cadenas. 5, 6, 7, 29 puntos cadenas. Tenemos entonces los 29 puntos. Ahora en la primera vuelta vamos a trabajar puntos altos. Entonces levantamos 1, 2 y 3 puntos cadenas como nuestro primer punto alto y vamos a colocar en la base de este punto alto para indicar que es nuestro primer punto. A continuación vamos a trabajar puntos altos a lo largo de toda esta fila hasta llegar al otro extremo. Llegamos al último punto, que es el punto 29. Aquí vamos a trabajar en este mismo punto 5 puntos altos. Entonces, trabajamos 5 puntos altos en el último punto cadena. 3, 4 y 5 puntos. De esta manera trabajamos 5 puntos altos en nuestro extremo. A continuación vamos a continuar trabajando un punto alto en cada punto hasta volver al inicio de esta vuelta. 27. Hicimos nuestros 27 puntos y volvimos donde está el marcador de puntos al primer punto de nuestra vuelta. Aquí en este primer punto vamos a trabajar 4 puntos altos más. De esta manera completamos los 5 con este primer punto que levantamos. Entonces trabajamos 1, 2, 3 y 4 puntos. De esta manera completamos los 5 puntos de nuestro extremo y completamos con un punto deslizado aquí en la tercera cadena y de esta manera finalizamos nuestra base de este bolso. Tenemos ahora 64 puntos altos en esta vuelta. Vamos a continuar con la segunda vuelta. Levantamos 3 cadenas como nuestro primer punto alto. A continuación vamos a trabajar nuevamente toda la vuelta con puntos altos. En esta vuelta también vamos a trabajar 64 puntos altos. Entonces
completamos el segundo nivel con 64 puntos altos y continuamos. Llegamos al final de esta vuelta. Vamos a finalizar con un punto deslizado en el primer punto alto y ahora vamos a continuar con el nivel 3. Levantamos una cadena y vamos a trabajar un punto bajo aquí en el primer punto. A continuación vamos a trabajar 3 cadenas y luego vamos a trabajar otro punto bajo salteando 3 puntos. Salteamos 1, 2 y 3 puntos y aquí en el cuarto vamos a trabajar un punto bajo. Nuevamente trabajamos 3 cadenas, 1, 2 y 3 y vamos a trabajar en el cuarto punto un punto bajo. Y esto va a ser la secuencia de nuestra vuelta. Hacemos 3 cadenas y un punto bajo en el cuarto punto. 3 cadenas y un punto bajo en el cuarto punto. De esta manera vamos a terminar toda la vuelta. Llegamos al final de esta vuelta 3. Tenemos estas 3 cadenas. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto bajo que levantamos. Entonces, de esta manera completamos nuestra vuelta 3. Si lo hicimos bien, tenemos 16 arquitos de estas 3 cadenas. A continuación, vamos a realizar el siguiente trabajo. Hacemos un punto deslizado y nos ubicamos dentro de este arco de 3 cadenas. Y aquí mismo vamos a trabajar un punto bajo y levantamos 2 cadenas. Ahora vamos a trabajar 2 puntos altos en este mismo arco. Entonces, de esta manera tenemos nuestro primer grupo de 3 puntos altos. El primer punto alto era un punto bajo y 2 cadenas. Como nuestro primer punto alto, luego trabajamos 2 puntos altos. A continuación vamos a trabajar 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y luego vamos a trabajar un punto bajo aquí, en el siguiente arco de 3 cadenas. De esta manera. Luego trabajamos 3 cadenas y vamos a trabajar nuestro segundo grupo de puntos altos en el siguiente arco. 1, 2 y 3 puntos altos. Luego vamos a trabajar 3 cadenas y vamos a continuar con un punto bajo en el siguiente arco, de esta manera. Continuamos con 3 cadenas y nuevamente el grupo de 3 puntos altos en el siguiente arco. Y esto va a ser la secuencia de toda esta vuelta. Vamos a trabajar 3 cadenas, un punto bajo en el siguiente arco, 3 cadenas y 3 puntos altos en el siguiente arco. Y así sucesivamente vamos a trabajar toda la vuelta. Llegamos casi al final de nuestra vuelta. Ahora hacemos 3 cadenas, hacemos nuestro último punto bajo en el último arco. Luego nos queda por trabajar las últimas 3 cadenas para finalizar esta vuelta. Pero en lugar de 3 cadenas vamos a reemplazar por lo siguiente. Trabajamos una cadena y vamos a hacer una lazada y vamos a trabajar un punto medio alto aquí, en el primer punto alto. Aquí vamos a trabajar un punto medio alto de esta manera. Entonces nos quedamos ubicados dentro de este arco de cadenas. En lugar de 3 cadenas, entonces reemplazamos por un punto cadena y un punto medio alto, de esta manera. A continuación levantamos una cadena y trabajamos en este mismo arco un punto bajo, de esta manera. Luego hacemos 3 cadenas y vamos a trabajar en este siguiente arco
salteando todos estos 3 puntos altos, en este arco trabajamos un punto bajo. Nuevamente trabajamos 3 cadenas y vamos a trabajar un punto bajo en este siguiente arco. Nuevamente trabajamos 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas y trabajamos punto bajo en el siguiente arco. Y esto va a ser la secuencia de toda esta vuelta. Hacemos 3 cadenas y un punto bajo en el siguiente arco, nuevamente 3 cadenas y un punto bajo en el siguiente arco. Y así vamos a completar toda la vuelta. Llegamos al final de nuestra vuelta 5, trabajamos un punto deslizado en el primer punto bajo y nuevamente hacemos otro punto deslizado y nos ubicamos debajo del arco de 3 cadenas. A continuación vamos a trabajar un punto bajo aquí mismo y vamos a trabajar 2 cadenas y de esta manera trabajamos nuestro primer punto alto. Continuamos con 2 puntos altos en este mismo arco. Luego vamos a trabajar 3 cadenas, 1, 2 y 3 y vamos a trabajar el punto bajo aquí en este arco. Luego trabajamos 3 cadenas y vamos a levantar 3 puntos altos en el siguiente arco. 1, 2 y 3 puntos altos. Continuamos con 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas y colocamos un punto bajo en el siguiente arco y trabajamos 3 cadenas y nuevamente trabajamos el grupo de 3 puntos altos. Y esta misma secuencia continuamos toda la vuelta hasta llegar al final de esta vuelta. Llegamos al final de esta vuelta, vamos a trabajar el último punto bajo en el último arco y vamos a realizar un punto cadena y un punto medio alto trabajando en el primer punto alto. De esta manera nos ubicamos dentro del arco. Ahora levantamos una cadena y vamos a trabajar nuestro primer punto bajo. Continuamos con 3 cadenas y un punto bajo en el siguiente arco, nuevamente 3 cadenas y un punto bajo en el siguiente arco. Y esto va a ser la secuencia nuevamente de toda esta vuelta. Trabajar 3 cadenas y un punto bajo en el siguiente arco, 3 cadenas y un punto bajo en el siguiente arco, y así sucesivamente. De esta manera ya tenemos el patrón repetitivo. Les coloqué una hoja negra adentro para que sea bien visible. Tenemos entonces la repetición de la fila 3 y la fila 4 en todo el bolso. Vamos a trabajar ahora en adelante con este mismo patrón hasta llegar a la altura deseada de nuestro bolsito. Podemos continuar aproximadamente hasta 18 centímetros con este mismo patrón repetitivo de la fila 3 y la fila 4. Vamos a continuar trabajando. Tenemos aquí realizado 17 vueltas y vamos a frenar por acá porque la altura de este trabajo llegó a 18 centímetros. Era la altura que yo quería para este bolsito. Entonces frenamos por acá la repetición. La última vuelta de la repetición que tienen que trabajar ustedes es la vuelta de 3 cadenas y un punto bajo. Entonces, yo tengo mi vuelta de 3 cadenas y punto bajo finalizado, entonces vamos a continuar con el siguiente trabajo. Vamos a trabajar una vuelta de puntos altos. Entonces, comenzamos la fila 18 de la siguiente manera. Levantamos 3 cadenas como nuestro primer punto alto y vamos a trabajar a continuación
3 puntos altos dentro del arco de 3 cadenas, de esta manera. Luego, arriba del punto bajo vamos a trabajar un punto alto. Nuevamente en el espacio de 3 cadenas trabajamos 3 puntos altos. De esta manera vamos a completar nuevamente una vuelta completa de 64 puntos altos. Igual que en la parte de abajo, entonces vamos a completar con puntos altos toda esta vuelta. Estamos finalizando los 64 puntos altos, finalizamos con un punto deslizado. Ahora levantamos una cadena y vamos a realizar una última vuelta de punto cangrejo. El punto cangrejo era un punto bajo trabajando de adelante hacia atrás, es decir, en vez de avanzar de derecha a izquierda, vamos a avanzar de izquierda a derecha. Entonces, levantamos una cadena como nuestra altura del punto bajo y ahora vamos a colocar el ganchillo en el punto siguiente, de esta manera. Ingresamos, traemos la enlazada y hacemos un punto de esta manera. Nuevamente ingresamos el ganchillo. En el siguiente punto a la derecha traemos la enlazada y trabajamos un punto. De esta manera vamos a continuar toda la vuelta, trabajando de izquierda a derecha. Es como un punto bajo, pero trabajando hacia la derecha, de esta manera. Así vamos a completar toda la vuelta hasta finalizar este último nivel. Llegamos al final de esta vuelta, vamos a trabajar nuestro último punto cangrejo de esta manera. Ahora vamos a cortar la hebra. Esta hebra cortada colocamos en una aguja de lanas y vamos a llevar por detrás del tejido de esta manera. En este primer punto cangrejo ingresamos de esta manera y luego llevamos hacia atrás, de esta manera. Acá hacemos un nudo para finalizar y luego escondemos la hebra dentro del tejido. De esta manera escondemos por dentro del tejido. Tenemos finalizado de esta manera el tejido principal de nuestro bolsito. Ahora tenemos que trabajar una correa para colocar en este bolso. Obviamente pueden colocar la correa que tengan ustedes en casa también, pero en este caso voy a trabajar un cordón rumano para colocar en este bolso. Les voy a dejar el link por acá para que puedan acceder al video del cordón rumano. Yo tengo ya preparado aquí aproximadamente 1,20 m en mi caso. Ustedes trabajan el largo que ustedes necesitan para que le quede bien. Entonces, tenemos trabajado aquí el cordón rumano para colocar dentro del bolso. En los extremos dejan una hebra para que puedan colocar. Entonces, utilizamos aguja de lana para colocar este cordón en el bolso. Vamos a colocar en ambos extremos, en este lado, vamos a colocar de esta manera dentro del tejido, utilizando la aguja de lana de esta manera, justo en el extremo, de esta manera. De esta manera finalizamos el trabajo de hoy. La correa del cordón rumano quedó colocado de esta manera en ambos extremos del bolsito y el diseño del bolsito final queda de esta manera. Tengo colocado aquí un adorno hecho con borlas. Les voy a dejar el link a realizar las borlas para que puedan hacer para las que desean. Espero que el trabajo de hoy les haya gustado, que se hayan divertido. La próxima clase volvemos con otra idea nueva. Muchísimas gracias.